Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Le pedí a Rubén que leyera él los temas porque así me ahorro saliva. Lo preparó Ana, estos temas, y la verdad es que es un tema muy interesante. Y le tocaba a Marina hoy, pero como ya lo hizo el viernes pasado, hicimos un cambio y así no os cansáis de verla a ella, aunque yo la veo todos los días y no me canso, ¿eh? Casi 40 años. Bueno, vamos a tener una oración para que el Señor dirija el estudio en esta tarde. Padre Santo, me veo incapaz de transmitir todo aquello que tú quieres decir en esta tarde, pero confío en tu gracia poderosa, en tu unción, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, para que pueda transmitir aquello que tú quieres llevar al corazón de los oyentes, Padre. Te ruego que por tu Espíritu Santo me des a mí la gracia de poder explicarme con claridad y a los oyentes para poder recibirlo en su corazón. Cumple tu palabra que hoy envías para nosotros en el nombre de Jesús. Bueno, estamos hablando de entendiendo los tiempos que vivimos. ¿Se oye bien o está muy fuerte? Cada día que comienza tenemos 24 horas que Dios nos regala de oportunidades para vivir por Él, en Él y para Él. Gloria a Dios, ¿verdad? 24 horas. Así que si alguien dice no tengo tiempo, no es verdad. Todos tenemos 24 horas, ni más ni menos, al mismo tiempo unos que otros. Tertuliano fue un hombre así del siglo II, siglo III, que dijo una frase muy curiosa: el tiempo huye irreparable. Es el tempus fugit en latín, tempus fugit, o sea que huye, irreparable, no se puede recuperar. Y tenía razón, porque la verdad es que el tiempo se nos escapa de las manos. Es así. La vida está formada por una suma de momentos. El pasado ya pasó. El futuro está incierto. Y cada vez más oscuro, ¿verdad? Sin embargo, el futuro para un hijo de Dios es glorioso. Y nunca mejor dicho, lo vamos a pasar en la gloria con el Señor. Glorioso. Necesita mucha edición. Por eso tiene tanta aceptación el concepto de carpe diem que sacó el poeta Horacio. Dijo carpe diem, que quiere decir cosecha el día. Es decir, toma el día, saca el máximo partido del día. No desperdicies ni un segundo. Esa es la idea. Lo que pasa es que hoy día se ha tergiversado y se entiende carpe diem como vivir en una juerga continua, ¿no? Como si la vida fuera simplemente juerga. Lo que Horacio quería decir es: vive una vida equilibrada y aprovecha cada momento, cada minuto del día, no pierdas el tiempo. Eso quería decir. Las personas no creyentes viven su carpe diem como estrujando una naranja, exprimiendo la vida con muchos viajes, muchas fiestas, muchos placeres, sacando el máximo que puedan de la vida porque la vida se les va y no hay más para ellos. Para ellos no hay nada más. Sin embargo, los cristianos podemos decir, sí, hay más. Hay toda una eternidad con Dios o sin Dios, separados de Él. Y eso depende de nuestra elección, lo que elijamos, creer o no creer. Esta es la cuestión. Para el creyente el planteamiento es muy distinto. No debemos vivir anclados en el pasado, sino aprender de él. Nuestra vida pasada, nuestros años anteriores, nos han aportado una experiencia en nuestra vida. Debemos de aprender de él, de esa experiencia, pero no vivir anclados en ella, sino proyectarnos hacia adelante, como decía el apóstol Pablo. Corro la carrera que tengo por delante. Los cristianos debemos de vivir nuestro carpe diem de otra manera. ¿Pensáis que el carpe diem no es para un creyente? Desde el concepto que lo he explicado sí lo es. Es aprovechar cada momento. ¿Pero aprovecharlo para qué? Para vivirlo para el Señor. No debemos vivir anclados en el pasado, pero debemos tampoco solamente esperar en el futuro, en las glorias venideras que nos serán dadas cuando estemos con el Señor en el cielo. Aunque sí la palabra nos invita y nos anima a desear, a anhelar la segunda venida de Cristo. Tenemos un cometido aquí y ahora, y es su obra, la obra de Dios, hacer su voluntad para esta generación. Este es nuestro carpe diem para el creyente.
vivir el presente haciendo la voluntad de Dios para esta época, para nuestro tiempo. A David el salmista le sucedió lo siguiente. Le tocó vivir una vida muy convulsa. Si conocemos un poco su vida, estaba perseguido antes de ser rey por el rey que estaba entonces, que era Saúl, lo perseguía. Cuando él llegó a ser rey, que fue el segundo rey de Israel, entonces lo perseguía su propio hijo, Absalón, para quitarle el trono. Y entre esas dos persecuciones tuvo un montón de guerras. Tuvo una vida muy beligerante. Por eso Dios no quiso que él construyera el templo, sino que lo construyera su hijo, Salomón, porque había derramado mucha sangre. Ahora, él pasó lo siguiente, vivió en mucha guerra. ¿Y tú te puedes identificar con él? Digo lo siguiente, ¿tu vida es una guerra continua? ¿Con tu carácter? ¿Con las personas? ¿Con la salud? ¿La economía? ¿Con el trabajo? ¿Con los estudios? ¿La familia? ¿Con la iglesia? ¿Con las tentaciones? ¿Verdad que sí? Nuestra vida es una guerra continua. Entonces estamos en el mismo equipo de David. Vamos a leer un versículo en 1 Crónicas 12:1 y dice así: Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag cuando éste se encontraba encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Ellos eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Qué interesante. Cuando David estaba siendo perseguido, Dios le envió personas que le ayudaron. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Él moverá ficha para atraer a ti personas a tu vida que se unirán a ti y te ayudarán para cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Lo crees? Amén. El Señor va a traer personas a tu vida. A David se le unieron los guerreros que fueron llamados los valientes de David. Entre su ejército había un grupo pequeño que tenía unas características especiales que nosotros debemos de anhelar. Estos hombres eran de la tribu de Isaacar. Vamos a leerlo en 1 Crónicas 7:5. Dice: Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres, valientes en extremo, es decir, muy valientes. Esos eran todos los de la tribu de Isaacar, 87.000. Pero dentro de esa cantidad, de esos miles, había un grupo más reducido, lo vemos en 1 Crónicas 12:32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, ojo aquí al dato, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos, todos sus hermanos. Los guerreros de la época de David, los de la tribu de Isaacar, eran valientes en extremo, o sea, muy valerosos. Pero tenían tres características que vemos aquí en este versículo 32. Fijémonos, dicen, número 1, eran entendidos en los tiempos. Número 2, decía que sabían lo que Israel, como pueblo de Dios, tenía que hacer, debía de hacer. Y número 3, seguían sus dichos, sus consejos, sus instrucciones y actuaban conforme a ellos. Qué interesante. Conocían los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer, eso es aplicable a la Iglesia, saber lo que la Iglesia tiene que hacer hoy en estos tiempos, siglo XXI, y además seguían sus consejos. La Iglesia seguía los consejos de estas personas que tenían esos dones de entender los tiempos. Hombres como los de Isaacar son los que Dios necesita hoy día para guiar a la victoria al pueblo de Dios, a su Iglesia. Hombres y mujeres muy valientes, sobre todo entendidos en los tiempos. Los escritores judíos dicen que la tribu de Isaacar tenía una característica muy interesante. Eran eminentes por sus conocimientos en las ciencias de astronomía y de física. Probablemente las clases inteligentes e instruidas estaban unidas también con la clase militar y estaban a favor de David. Así que vemos que en la multitud de consejeros, como dice la Escritura, está ¿el qué? La sabiduría. Donde hay multitud de consejeros está la sabiduría. Es muy difícil equivocarse cuando son muchos los consejeros, ¿verdad?
En nuestros tiempos le dan una interpretación a la profecía dada por Jacob e Isaacar. Sabéis que Jacob tuvo 12 hijos y cada uno de esos 12 formó luego una de las 12 tribus de Israel. Y una de ellas fue la tribu de Isaacar. Cuando ya Jacob era viejo y estaba a punto de morir, empezó a profetizar a cada uno de sus hijos y les empezó a decir proféticamente cosas que sucederían a ellos y realmente luego se cumplieron. Y concretamente Isaacar le dijo que algún día sería una tribu sedentaria, dedicándose por completo al estudio de la Torá, la ley. De entre ellos surgirían los maestros, los eruditos y jueces, que impregnarían a la sociedad con el espíritu de la Torá, de la ley. Esto lo dice el rabino Ismar Schorch, rector del Seminario Teológico Judío en Estados Unidos. Así que los descendientes de Isaacar fueron entendidos en los tiempos. La Biblia no da mucha importancia a lo que es el tiempo continuo, el tiempo que nosotros medimos en calendarios, o a través del reloj o en la agenda, ¿no? Ese es el tiempo cronos. Esto se ha explicado más de una vez, lo voy a repetir ahora también. El tiempo cronos es el que se mide con el cronómetro, de ahí viene la palabra cronómetro, cronología, es decir, el orden en que las familias se suceden, este es el hijo de este, y este es hijo de este, y este... ¿Entendéis? Como lo vemos al principio de Mateo y de Lucas, las genealogías de Jesús. Bien, entonces... este es el tiempo cronos. Más bien se centra en el cumplimiento del tiempo, pero la Biblia se centra en el cumplimiento del tiempo kairos. Kairos es distinto. Son sucesos que ocurren por su voluntad, la voluntad divina. Por ejemplo, el tiempo de Noé, Jesús con el cumplimiento de los tiempos, el tiempo de los gentiles, el tiempo final, el tiempo de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y vemos un ejemplo en Hechos 17:26 que dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Ahí vemos el factor tiempo. Y no solamente eso, dice, y los límites de su habitación. Ahí está el espacio. O sea que Dios es el Dios de toda la historia. Y todo lo que sucede en el mundo, sucede porque Él quiera que suceda, o porque Él simplemente lo permite. Pero todo está bajo su control. Nos ha dado las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Para qué? Para suministrarnos el sustento y la tierra por habitación. Fijaos que los límites de su habitación es el planeta Tierra. Por eso es tan difícil buscar vida más allá en otros planetas. Por eso lo tienen tan difícil los astronautas, porque Dios ha establecido los límites de nuestra habitación, nuestra vivienda es el planeta Tierra. Y aquí vemos las coordenadas en que se mueve nuestra vida. Nuestra vida es espacio-temporal. Se mueve en el espacio, aquí, la Tierra, y se mueve en el tiempo, la historia de nuestra vida. En Daniel 2:21 dice, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué bueno, toda la gloria para el Señor, ¿no? Él es el que hace todas estas cosas. El ser humano tiende a ver su vida en base al tiempo cronos, pues este es el tiempo más fácil de entender y de esperar. Mientras que a Dios le gusta moverse en el tiempo kairos, que es un momento particularmente oportuno, propicio para la ejecución de su voluntad. Es el momento esperado cuyo inicio y final a veces nosotros desconocemos. Un kairos es una palabra de Dios para un momento oportuno que cambia nuestra vida por completo. Yo cuando conocí a la que hoy es mi mujer, eso fue un kairos de Dios. Me cambió la vida por completo. Pero por completo, ¿no? El día que conocí al Señor, para mí fue un kairos de Dios. Él vino a mi encuentro. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A veces pensamos que somos nosotros los que lo buscamos y es Él el que toma la iniciativa. Y luego lo encontramos, pero es Él el que ha movido a buscarle nuestro corazón. Bien, el hombre natural vive en el Kairos, no en la capital de Egipto, el Cairo. En el Kairos, ese es el hombre natural. El hombre espiritual vive en
El hombre natural vive el hombre natural vive en el Cronos y el hombre espiritual vive en el Kairos. ¿Entendéis la diferencia? Por eso a la gente de Dios le gusta poco ya el llevarlo. Mira, yo pronto me lo voy a quitar porque además ya poco lo necesito, y además está en el móvil ahora, ¿no? Pero debemos de movernos más en el reloj de Dios que en el reloj de los relojeros. Gálatas 4:4 es un ejemplo del Kairos de Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, había un momento oportuno, el cumplimiento de los tiempos. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, etcétera, etcétera. Dios envió a su Hijo en el momento oportuno, Jesucristo. Como los de Isaacar, nosotros debemos de ser entendidos en los tiempos, y esto solamente lo podemos lograr bajo la guía del Espíritu Santo. Que Él nos guíe a ser entendidos en los tiempos. Si queremos hacer la voluntad de Dios y llevar a otros a victoria, debemos ponernos en sus manos completamente. Esto será de bendición para esta generación y para las venideras. El Kairos de Dios no está limitado a nuestra propia vida o a nuestra generación. Debemos entender que en ocasiones nos sucederá como a esta generación que menciona en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, que dice que todos ellos murieron sin ver lo que ellos esperaban. Murieron realmente sin ver la promesa. La promesa era Cristo. Entonces, a veces nuestra vida empezará viendo un kairos de Dios, un mover, un algo que el Señor empezará haciendo en nuestra vida, pero ese algo lo continuarán quizá nuestros hijos o otras personas, otros hermanos, y quizá no veremos el final de ese ministerio que Dios nos dio a empezar. Bien, su presencia sin ver el fruto de nuestra obediencia. Quizá nos llame a su presencia, al cielo, y no veremos el fruto de nuestra obediencia, pero por ello no vamos a dejar de actuar y de realizar aquello en lo cual hemos sido llamados, que es su voluntad. Ahora una pregunta, ¿qué significa ser entendido en los tiempos? ¿Qué significa? Pues significa adelantarse a percibir cosas que otros quizá no ven. Y tú estás empezando a ver cosas que otros no ven y quizás otros nunca verán en toda su vida. Eso es lo que le sucede, por ejemplo, a profetas de Dios. Y bueno, ver cambios que se avecinan o que están empezando a producirse en nuestro medio, aunque antes de que otros los vean. Voy a poner un ejemplo, un ejercicio que os vais a reír, quizá lo ponemos, una diapositiva. Eso se llama un estereograma. ¿Otra? Un estereograma o el ojo mágico. Eso lo podéis ver en internet, lo podéis mirar. Y vamos a hacer un ejercicio. Aquí, en un plano de 2 dimensiones, me pongo aquí para no taparlo, a ver si sois capaces de ver qué hay escondido ahí. En un plano de 2 dimensiones, porque esto está plano, hay oculto un objeto de 3 dimensiones. Ahí está en 2D, pero dentro hay un 3D. Si alguien tiene una televisión en 3D y se pone esas gafas, ahora sin esas gafas, ¿alguien puede ver lo que hay ahí escondido? Reconozco que se requiere un poco de habilidad y quizás hay que verlo más de cerca, Quizás un poco así, de cerca, quizás de lejos no se pueda ver. ¿Alguien ve algo? ¿Estáis viendo algo? Que lo diga, el que vea algo, que lo diga. Pasamos a la siguiente. A ver, concentraos. A mí me costó mucho eso, Y cuando por fin lo vi, dije, caramba, estoy descubriendo algo diferente. Se ve en 3D algo que está oculto en ese dibujo. Si ahora no lo podemos ver porque quizás estamos muy lejos y eso hay que juntar un poco los ojos, es como cuando te pones el dedo y vas haciendo y vas juntando. Si no lo ves, os reto a que lo hagáis en casa como un ejercicio. No os digo lo que hay porque aunque lo diga no se va a ver. ¿Entendéis? ¿Alguien lo ve lo que hay aquí? Allí en ese cuarto hemos hecho la prueba y alguien lo ha visto. Bueno, lo voy a decir. Ahí hay un gato. Perdón, un gato no, una mariposa. Ahí una mariposa. Y ahí a la izquierda hay una flor. Está en 3D. ¿Alguien lo ve? ¿Veis la mariposa? No, a ver si os quedáis viscos, cuidado. Bueno, lo vamos a dejar aquí para no emplear más tiempo. Simplemente quería poner este ejemplo, esta ilustración, ya puedes quitarla, para deciros que hay gente que nunca, por más horas que le dedique, nunca va a ver lo que hay allí. Pero yo os aseguro que, seguro, más de uno luego en casa, y luego me lo diréis,
Oye, estuve viéndolo en casa y por fin lo vi. Yo lo descubrí en la biblioteca de San Rafael, Madrid, en Segovia. Ahí, en unas vacaciones, mirando un libro, y de repente me saltó a la vista y lo vi. Y me alegré tanto, o sea, que luego me lo decís si lo veis en casa. He puesto ese ejemplo para deciros, lo vuelvo a repetir, que hay personas que verán, entenderán los tiempos y verán cosas que otros no las verán. Pero es muy importante eso. Dios quiere que todos veamos eso, que veamos los tiempos, que lo entendamos, para que no suceda lo que vamos a ver. Dios desea que todos sus hijos seamos entendidos en sus tiempos, en los kairos de Dios. Se puede ser entendido a distintos niveles, por ejemplo, a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel del mundo, de ver la política, cómo están sucediendo los hechos. Si estáis atentos a los telediarios, veréis que están sucediendo cosas muy rápidas, cambios muy rápidos que nos van a llevar pronto a lo que es la manifestación del anticristo y de muchas más cosas. Quizá lo veamos en nuestra generación. Entonces, eso es visión en cuanto al mundo, en cuanto a la historia. Pero hay que tener también visión en cuanto a tu propia vida personal y en cuanto a la vida de la iglesia. Es muy importante. Y eso sucede como una onda expansiva, como cuando tiramos una piedra a un estanque, tiramos la piedra y enseguida se forman unos círculos concéntricos. ¿Os habéis fijado en eso? Uno pequeñito, más grande, más grande, más grande. Y eso es lo que sucedió aquí en Hechos 1:8. ¿Lo ponemos? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nos fijamos en el mapa bíblico de esto, vemos que empieza en la ciudad de Jerusalén, se expansiona en la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que era la provincia que estaba al lado, y hasta lo último de la tierra. Esta promesa hecha por Jesús a sus discípulos, momentos antes de ascender al cielo, se empezó a cumplir 10 días después, el día de Pentecostés, donde estaban en Jerusalén reunidos en el aposento alto. Y eso lo podemos leer en Hechos 2. Bueno, pues empezando por Hechos 2, ya se cumple esto en Jerusalén. ¿Bien? Se expande el ser testigos en Jerusalén. Luego en los capítulos 8 y 9 de Hechos, vemos como el Evangelio ya ha sido difundido o expandido en toda Samaria. Y actualmente el Evangelio está llegando hasta lo último de la tierra a través del testimonio de muchos hermanos, de la obra misionera y del Internet. Está llegando a todos los rincones del mundo del Evangelio, así como una onda expansiva. Así que nosotros necesitamos expandirnos en nuestra vida cristiana. Necesitamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ampliar nuestra visión de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Esto es ensanchar las estacas de nuestra tienda. Por eso es bueno estar siempre alerta, leer mucho, escuchar a muchos siervos del Señor. A través de Internet tenemos muchos mensajes, muchos estudios bíblicos, siervos reconocidos, asistir a retiros, congresos, convenciones, siempre buscando más de Dios, queriendo ser parte de la obra de Dios y no simples espectadores. En Amós 3:7 dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y vamos a leer ahora un pasaje que ilustra esto. Veamos en Hechos 13, del 1 al 12, veamos cómo aquí pasa algo con los profetas. Dice que estaban reunidos la iglesia en Antioquía. Hechos 13 dice: había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Fijaos, había profetas y maestros. Y aquí menciona varios: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, este es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mientras ellos estaban orando y ayunando y ministrando al Señor con oraciones, con alabanzas, el Espíritu Santo habló, porque es una persona, y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo llama concretamente a las personas a ministerios concretos, a una obra que Dios te ha llamado a ti
me ha llamado a mí. ¿Y cuál fue la obra en este caso concretamente? Dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí empezaron el primer viaje misionero de Pablo. Empezaron a llevar el Evangelio desde la región de Antioquía a Asia Menor, y se empezó a expandir todo el Evangelio. En el versículo 4 dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo. ¿No suena algo la vida de Jesús? Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado, ¿no? O sea que el Espíritu Santo llevó a Jesús, el Espíritu Santo llevó a Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo te tiene que llevar a ti y a mí y a toda la iglesia al propósito que Él tenga, a la obra que Él nos ha llamado a hacer. Y dice que fueron enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, ¿qué hicieron? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudantes, el sobrino de Bernabé, Marcos, el que escribió el Evangelio. Y ahora cuidado, atención, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. Ya de entrada suena mal, Barjesús. Es que cuando predicamos a Jesús siempre hay algún sucedáneo, alguna copia del enemigo, algún falso profeta. Aquí lo dice claramente, era mago y además falso profeta. Barjesús, también llamado Elimas, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Te parece ser que era algún personaje importante, quizá del Imperio Romano? Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, este procurador, Sergio Paulo, cuando se enteró que habían llegado allí, ¿qué quería el procurador? Pues quería oír la palabra de Dios. Pero cuando deseamos oír la palabra de Dios, siempre surge oposición. Hay oposición. Y aparece este Barjesús, versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues este es así se traduce su nombre, o sea, Barjesús y Elimas es lo mismo. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué les resistía Elimas o Barjesús? ¿Por qué les resistía a Pablo y Bernabé a que le predicaran la palabra a este hombre, que quería conocer el Evangelio? Pues quizá tenían motivaciones extrañas, ocultas, quizá pensaba que podía perder la influencia de este procurador, de este procónsul, en el Sergio Paulo. Quizás si se convierte este hombre ya no voy a tener yo tanta influencia sobre él, porque claro, ya la influencia la va a tener Jesucristo. Así que este hombre se les opone. Y dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. Fijaos qué motivación más perversa la de este hombre, Barjesús. Procuraba apartar de la fe al procónsul, un hombre que quería oír del Evangelio para conocer a Dios. Y ahí vemos que Satanás utiliza aquí un falso profeta para que no le sea predicado el Evangelio. Aquí no nos explica exactamente en qué consistía eso de que les resistía. ¿Cómo les resistía? Pues no lo sé exactamente, no lo pone. Pero de alguna forma les interrumpiría a lo mejor el mensaje, o les desviaría el tema, o a saber qué, cualquier historia, ¿no? Procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces el apóstol Pablo, celoso de Dios, de la obra de Dios, mira lo que dice, versículos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Qué fuerte, ¿verdad? Pero ¿con qué autoridad se lo dijo? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, porque los caminos del Señor son rectos, no son torcidos, son rectos. Pero siempre hay falsos profetas que intentan desviar esos caminos. Y hoy día están surgiendo muchas herejías, muchas falsas doctrinas por doquier en todo el mundo, que intentan desviar a los que somos hijos de Dios y a los que serán futuramente hijos de Dios, esas otras ovejas que tiene Jesús, y quieren intentar impedir que lleguen a conocer a Jesús, como este hombre intentaba impedir
que este procónsul conociera el Evangelio. Ahora Pablo le dice, versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Esto es ceguera. Y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Buscaba un lazarillo. Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo, porque él mismo había pasado por esa experiencia. Si recordáis, cuando el Señor lo hizo caer al suelo, que fue cuando se convirtió, se quedó ciego por 3 días y lo tuvieron que llevar, un tal Ananías, llevar a entrar a la ciudad de Damasco, porque el pobre estaba en tinieblas y en oscuridad y no se veía. Entonces él sabía muy bien de lo que hablaba y le dijo, así te vas a quedar, ¿no? Y se quedó ciego por unos días, un tiempo. Pero lo importante es versículo 12, y me llena de gozo y de alegría. Entonces el procónsul, Sergio Paulo, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Por supuesto que ahí en medio habría habido algún mensaje de Pablo, alguna predicación, maravillado de la doctrina del Señor y viendo el milagro que sucedió con la ceguera de este hombre. Así que vemos que el poder de Dios se sigue manifestando, porque cuando hay el propósito de evangelizar, de predicar la palabra, siempre suele surgir oposición, pero siempre la luz vence a las tinieblas. Gloria al Señor. Dice así que la Biblia que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Pidámosle a Dios que nos haga a nosotros como ellos para entender el tiempo que nos ha tocado vivir. Es urgente que la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI, abra los ojos y entienda que en estos tiempos el enemigo está vomitando sobre la esposa de Cristo, la iglesia. Está vomitando una gran cantidad de sutiles herejías, falsas doctrinas y engaños que la desfiguran y la debilitan a la iglesia. En Efesios 5, 25 al 27, dejamos lo de maridos porque esto es otra parte, pero empieza ahí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia por la cual tenemos que luchar y trabajar. Una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. En el Salmo 90, 12, dice así, Moisés. No me he equivocado, es Moisés. El Salmo 90 no lo escribió David. Dice, enseñándonos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Todo creyente debemos de pedirle al Señor en oración, Señor, enséñame a contar mis días, enséñame a contar mis años, para que pueda aprender sabiduría en esta breve vida. Dios es el creador y es el dador de la vida. Por consiguiente, nadie mejor que Él para darnos y para enseñarnos cómo vivir en sabiduría. Cuando aquí dice, enséñanos a contar, contar literalmente es una palabra hebrea que significa asignar o destinar a alguien para algo. Esto sugiere que debemos darle destino a cada uno de nuestros días. No es vivirlos por vivirlos, porque sí. Debemos organizarlos, nuestros días, asignando tareas específicas para cada día. Eso es lo que llamamos agendar. Tareas específicas, agendar. Y eso lo hacemos para no postergar, es decir, para no dejarlo para mañana y mañana para mañana. Debemos asignar tiempos específicos. De esto ya hablaremos en otros viernes, de lo que es priorizar. Por supuesto, surgirán por medio otras muchas cosas. Tareas que demandan nuestra atención y tiempo. Esos son como las 2 hijas que tiene la sanguijuela, que se decía la semana pasada en Proverbios 30:15. Las 2 hijas de la sanguijuela siempre quieren chupar sangre, ¿no? Y dicen, dame más, ¿no? Nunca están saciadas. Así son los pequeños asuntos. Las pequeñas zorras que nos
que devoran nuestras viñas, ¿no? Las pequeñas tareas que nos quieren quitar de las tareas importantes en nuestra vida. En Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo viváis, no como necios, sino como sabios. La traducción del lenguaje actual dice: tened cuidado cómo os comportáis, vivid como gente que piensa lo que hace, y no como tontos. Interesante, ¿eh? Para que lo entendamos claramente. Y vivamos pensando en lo que hacemos, y que hagamos lo que pensamos también, si es algo del Señor, por supuesto. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa palabra aprovechar significa redimir, ¿eh? Es ese carpe diem que decíamos antes, de no desperdiciar ni un segundo de nuestra vida, sino redimir, aprovechar. Otra versión dice: aprovechar cada oportunidad, cada momento oportuno. Que tengáis cada momento para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. El tiempo es un talento que Dios nos da y que a veces lo malgastamos y que perdemos cuando no lo usamos conforme a su voluntad. Si hasta ahora hemos desperdiciado el tiempo, debemos doblar nuestra atención de aquí en adelante para aprovecharlo más. Pero cuidado, una advertencia: si malo es desaprovechar el tiempo, malo es también el otro extremo. Kierkegaard dijo una frase muy interesante al respecto. Dijo: la presión de las múltiples ocupaciones es como un embrujo, o sea, una fascinación, una atracción misteriosa y oculta que busca atrapar a víctimas cada vez más jóvenes, de modo que apenas concedamos tiempo a Dios para que forme en nosotros el carácter de Cristo. Fin de la cita. O sea que es malo perder el tiempo, pero también es malo estar sumamente ocupado tanto que nos olvidemos de nuestra relación con Dios. Nos equivocamos si pensamos que vamos a ganar más tiempo por ir más deprisa. No es así. El continuo ajetreo, aparte de dispararte la adrenalina y de quizá hacerte sentir y aparentar ser más importante, es un enemigo del alma. El continuo ajetreo es un enemigo del alma. No sé si habéis observado por ahí gente, a lo mejor compañeros de trabajo, vecinos, tal, que los ves que andan muy deprisa, como haciéndose los importantes, como que tienen tanto que hacer que su vida es mucho más importante que la tuya, y te acomplejan, ¿no? Porque tienen tantas cosas que hacer y tú a lo mejor no tienes tantas que hacer, o has decidido no hacer tantas y hacer las precisas, ¿no? Entonces el continuo ajetreo es el peor enemigo del alma. Te puede arrebatar el crecimiento espiritual al impedirte reflexionar y examinar tu corazón. El salmista se tomaba tiempo y dice: examina mi corazón. Y mira, yo voy a examinar mi corazón y voy a ver si hay camino de perversidad, dice el salmista, ¿no? No se trata de la cantidad de cosas que logras hacer en un día, sino de la calidad de tus acciones y de mis acciones. Puedes estar muy ocupado, pero no tener equilibrio en tu vida. Cuando llevamos una vida desequilibrada, nos agobiamos, y esto no es bueno, porque perdemos la paz y a veces perdemos hasta la salud. Quizá te estés exigiendo demasiado a ti mismo, o tienes demasiadas demandas sobre ti. Si la demanda viene de Dios, no te agobiará, porque Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Mateo 11:30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando haces las cosas según Dios, puedes hacer muchas cosas, puedes trabajar mucho tiempo, pero no te agobias. El estrés viene cuando estás en algo que no es de Dios, cuando son demandas de los hombres, cuando son demandas que tú te autoimpones, cuando eres muy perfeccionista y te exiges demasiado, más de lo que Dios te está pidiendo. Quizás Dios te tiene que decir: párate, pues te voy a tener que parar yo. A veces el Señor nos tiene que parar. ¿Y cómo lo hace? Pues a veces con una pequeña enfermedad, algo, yo qué sé, cualquier cosita, nos tiene que parar. A mí me ha parado en más de una ocasión. Una vez me paró 1 año y medio. ¿Es cierto? Estuve 1 año y medio enfermo, de baja. Y ese año y medio fue el más productivo en mi vida espiritual. Me gocé mucho leyendo la palabra, aprendí mucho,
compuse un montón de canciones para el Señor, algunas aún se cantan por ahí en las iglesias. El Señor me habló mucho a mi corazón en ese año y medio. El Señor me paró, y a veces nos tiene que parar. Así que los días son malos, nos dice Pablo, ¿no? Los días son malos. Pero estaba comunicándonos un sentido de urgencia, debido a lo sutil que es lo malo. Porque lo malo tiene un punto de sutil, y lo voy a explicar. Lo que hace que más malo a lo malo es la sutileza con que se presenta. Es como si fuera bueno para que bajemos la guardia, es como las tentaciones, ¿no? Se presenta como muy bonito, y así bajamos la guardia y somos vencidos por el mal. Pero la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el malo. Necesitamos el mismo sentido de urgencia que tenía Pablo, porque también nuestros días son malos. Quizás hoy más malos, después de 2000 años que hace que él lo dijo, la vida es mucho más complicada, ¿verdad? Debemos mantener nuestros principios en alto, actuar sabiamente, hacer lo bueno, tanto como nos sea posible, pero sin perder el equilibrio. El apóstol Pedro también estaba preocupado por este tema y dice lo siguiente, 1 Pedro 4:2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Otra versión diría, para vivir lo que nos queda de vida, no satisfaciendo nuestras pasiones o satisfaciendo a los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y ahora voy a lanzar una serie de preguntas. Debiéramos preguntarnos, ¿agrada al Señor el tiempo? ¿Agrada al Señor la forma en que empleamos el tiempo? A nivel personal, familiar, eclesial, laboral, etc. ¿Le agrada al Señor eso? ¿Sirve de forma directa o indirecta la forma en que empleamos el tiempo al engrandecimiento de su nombre? ¿El engrandecimiento del reino de Dios? ¿Cuidamos nuestra salud? ¿La de nuestra familia? ¿La de la familia de Dios? ¿La iglesia? ¿Cuidamos la salud? ¿Deseamos ser renovados diariamente? De modo que vivamos más por su gracia que por nuestras habilidades, nuestros talentos o destrezas. ¿Anhelamos vivir más en el kairos de Dios que en el cronos de nuestra agenda o de nuestro reloj? ¿Quieres vivir más por fe que por tus fuerzas o tus recursos? Quizás salgas de aquí con más preguntas que respuestas, pero esto es bueno, es importante. Necesitamos, a modo de revulsivo, ser retados a reflexionar sobre nuestras vidas. A mí me gusta mucho eso, ser retados a reflexionar. Hay un concepto que hoy día se ha perdido, que lo utiliza el escritor Paul Tournier, que era un médico cristiano suizo, que ya falleció. Él hablaba del término recogimiento. A veces hay personas mayores aún utilizan ese término, dicen, voy a recogerme. Allá a las 7 o las 8 de la tarde dicen, voy a recogerme. Se bañan, se meten en su casa, cenan y ya no les ves por la calle ni no se les ve. Se recogen. A mí me gusta recogerme después de cenar y estar un tiempecito, un rato, no digo el rato porque a veces es media hora y a veces me paso. Me gusta recogerme delante del Señor, delante de su palabra, buscarle, examinar el día de hoy, a ver dónde he metido la pata hoy, en qué he fallado, en qué te he fallado, Señor. Si no me he dado cuenta, revélamelo, muéstramelo. ¿En qué he ofendido a alguien, a cualquier persona? Y el Señor te trae a la mente cosas, ¿no?, de ese día. Qué bueno que es recogernos en el Señor. Otro término que se ha perdido es la meditación. Sí, se usa en la meditación trascendental, pero eso es otro tema. Eso ahí puedes, dejando la mente en blanco, te pueden traer pensamientos a saber de qué, ¿no? Pero meditar en la palabra de Dios, meditar en tu vida, meditar en tu familia, meditar en la iglesia, meditar en los acontecimientos que están sucediendo al mundo. Hay que meditar, es importante. ¿Qué queremos, pues? ¿Quiere Dios lo mismo que nosotros queremos? ¿Están nuestros deseos, nuestros planes y acciones alineados con la voluntad de Dios? ¿Estamos viendo el fruto de lo que hacemos o nos desgastamos en lo que no aprovecha? ¿Nos damos cuenta de que necesitamos crecer integralmente como personas a nivel físico, mental,
emocional y espiritual, y que para ello es preciso dedicar tiempo a cada una de estas áreas. En Lucas 2:40 nos dice algo muy interesante respecto al niño Jesús, a Jesús cuando tenía 12 años de edad. ¿Sabéis? Es ese episodio cuando se perdió en el templo. Bueno, él no se perdió, lo perdieron sus padres, ¿no? Él nunca se perdió. Dice en Lucas 2:40, y el niño, tenía 12 años en ese momento, crecía y se fortalecía. Ahí se está refiriendo a lo físico. Iba creciendo físicamente, cada vez más alto, más fuerte, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahí vemos el aspecto espiritual, sabiduría y gracia de Dios. Después de estos versículos sucede todo lo que pasó, que los padres lo extraviaron, que lo encontraron ahí junto a los maestros de la ley, ahí en el templo, y les dice a sus padres: en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿no? A raíz de esto, cuando Lucas, el evangelista, acaba de contar este relato, vuelve a decirnos algo sobre Jesús. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Fijaos, daos cuenta que aquí ha cambiado ya los términos. Ahora está enfatizando en la parte espiritual. Jesús crecía en sabiduría y en estatura física, eso es en segundo lugar. Y en la gracia de Dios, en la gracia para con Dios y también para con los hombres. Ha ampliado el concepto. Antes era la gracia de Dios era sobre él, ahora dice que tenía gracia con Dios y también para con los hombres. Así que es muy interesante ver cómo Jesús crecía, ¿no? En lo físico y en lo espiritual. Y así necesitamos crecer nosotros. Los niños necesitan crecer en estatura, en fortaleza, pero también en lo espiritual. Los mayores ya no crecemos, al contrario, más bien vamos menguando, ¿no? Porque si tenemos ya a cierta edad, nos vamos encogiendo. Eso es verdad, ¿eh? Yo antes medía unos 70 y ahora mido unos 68. He perdido 2 centímetros. Será que se juntan los discos de la columna, se va aplastando los discos y... Pero debemos de crecer en lo espiritual, siempre. Dios reprochó a su pueblo su falta de entendimiento. En Jeremías 4:22 dice lo siguiente: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Que Dios no tenga que decirnos esto a nosotros, eso lo dijo al pueblo de Israel. Necedad, porque se ponen detrás de los ídolos. No me conocieron. Y la pregunta es, ¿le conocemos nosotros realmente? ¿Le estamos conociendo día a día cada vez más? Son hijos ignorantes. Cuando no conocemos a Dios, sí, somos sus hijos y hemos creído, pero somos ignorantes. Necesitamos conocerle. Y dice, y no son entendidos. Y ser entendidos no significa leer muchos diccionarios bíblicos, comentarios y saberse la Biblia de memoria. Cuando habla de entendimiento aquí, no habla de un conocimiento intelectual, de datos aquí en la cabeza, en la memoria RAM. No es eso. Se trata de ser entendidos de los propósitos de Dios, de su voluntad, de sus tiempos, de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, de lo que Dios está haciendo, de lo que no debería estar pasando o de lo que Dios quiere que pase. Por ejemplo, que el Señor nos ayude a ser como los hijos de Isaacar. Vamos a poner una vez más el versículo 1 Crónicas 12:32, que nos ayude a ser como los hijos de Isaacar, esos 200 principales, que eran entendidos a los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer, o que la iglesia debía de hacer en este tiempo, y cuyo consejo seguían todos sus hermanos. En Daniel 12:3, ya para terminar este último versículo, dice: los entendidos resplandecerán o brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que el Señor nos ayude a ser entendidos en sus tiempos, en sus cosas, en su obra, en su voluntad. Busquemos a Dios para que Él nos haga entendidos. Que así sea. Amén.